DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, acá estamos. Toda la actualidad legislativa. Estábamos atentos, y estoy atento naturalmente, a lo que iba a suceder en la Comisión de Juicio Político, pero al faltazo de los testigos que estaban convocados, todo esto se levantó antes de tiempo. Por supuesto que la actividad legislativa en estos días previos a las PASO, es decir, a las elecciones, estas previas anticipadas, ahí estamos. Tienen, naturalmente, la dinámica de la política misma. Bueno, ahí estamos. Me traje una camisa tranquila, ¿no? Me traje una camisa tranquila. Bueno, aquí estamos. Buen día, buen mediodía a tutti, todos, todas, todes. Estás viendo a la izquierda de tu pantalla el espacio que es el anexo A. La idea es continuar con la coparticipación, con la causa de coparticipación, pero esta reunión de la Comisión de Juicio Político se quedó hoy al menos a mitad de camino. A mitad de camino por la ausencia. Ah, buenísimo. Vamos al encuentro de nuestro compañero Gonzalo y intentamos hacer un ida y vuelta. Dale. Que vamos a tomar con el testigo Marcelo D'Alessandro, recordemos, exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que dejó de ser ministro a raíz de del conocimiento por la sociedad de esas conversaciones que luego se hicieron públicas a través de unos chats con el director general de la vocalía del doctor Rosati, para hablar de causas judiciales en trámite, dos causas trascendentales para la Argentina como la de coparticipación y Consejo de la Magistratura. A raíz de ello, primero el ministro D'Alessandro se tomó licencia y luego renunció a su cargo de ministro. No corrió la misma suerte el señor Robles, que aún continúa en su cargo, pero vino a testificar y bueno, a raíz de que D'Alessandro no viniera, lo que se tomó la decisión del día de la fecha es comunicarle al juez federal, como hiciéramos en su oportunidad con otro testigo, con el doctor Tonón, Aldo Tonón, que luego vino y compareció sin necesidad de fuerza pública ni nada, sino simplemente con una orden de juez federal. Esto es muy importante porque la comisión debe tener ecuanimidad en cuanto a la citación de los testigos y al tratamiento de los testigos, el principio de igualdad y de que no haya un privilegio para nadie. Somos todos ciudadanos y todos ciudadanas tenemos que estar sometidos a la ley en igualdad de condiciones. Así que eso es lo que hemos resuelto en el día de la fecha. Hemos resuelto también notificar formalmente y se votó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la actitud que tuvo el señor Robles al declarar el pasado martes en esta comisión, actitud de no responder ninguna pregunta, de alegar de manera arbitraria y sin fundamentos el artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional para no responder. Y bueno, no podemos tampoco en este caso, al igual que con el testigo D'Alessandro, no podemos en este caso permitir de que haya sucedido que vinieron alrededor de 26 testigos de la Corte Suprema y contestaron todas las preguntas y que haya uno, per se, arbitrariamente, creyéndose más que los demás, que no responda a las preguntas. Esto fue notificado a la Corte para que tomen conocimiento formal y por parte de esta comisión, votado como medida, para que la Corte inicie las acciones respectivas en su poder de sancionatorio, ¿no? Ya que Robles es empleado de la Corte Suprema de Justicia, funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Diputado, ¿usted coincide con la mirada de su colega Leopoldo Moró en cuanto a la no presencia de los diputados de Juntos por el Cambio hoy a partir de lo que fue la citación a Silvio Robles? Sí, coincido. Creo que hay una situación que venimos denunciando y que es una de las causales de este juicio político. Las diversas sentencias que se cuestionan a raíz de un desvío de poder que ha realizado la Corte Suprema, no por casualidad son todas sentencias que favorecen a un único espacio político. Y ese espacio político es el integrado por Macri, Larreta y Patricia Bullrich.
Sistemáticamente, las sentencias de la Corte que han sido causales de juicio político en esta comisión son las sentencias que favorecen o en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, o en el Consejo de la Magistratura, que Juntos por el Cambio tenga un senador más sentado en el Consejo de la Magistratura, o, bueno, esas dos causales principalmente. Esas dos causales principalmente. Después tenemos la causal de irregularidades manifiestas en la obra social del Poder Judicial, que ha perjudicado la vida y la salud de muchísimos trabajadores y trabajadoras judiciales, y el tema del 2x1, ni más ni menos. Un hecho de orden público, ya les diría, en la sociedad argentina, que son los derechos humanos y el respeto cabal a los derechos humanos. Bueno, entonces, todas las cuestiones de gravedad que están abordándose aquí, hace 20 años atrás, cuando se trató el juicio político, la anterior Corte Suprema de Justicia, la famosa mayoría automática del menemismo, la mitad, por lo menos la mitad de las causales que aquí se están alegando, ya fueron en aquel entonces causales de remoción, fundamento de remoción. Yo comparo aquel proceso histórico con este proceso histórico que estamos atravesando hoy día, y la verdad que es vergonzoso que los diputados de Juntos por el Cambio no asistan a cumplir su función, su trabajo como representantes del pueblo, a la única instancia que tiene la democracia para revisar la conducta de los máximos jueces de la Corte Suprema. Vanessa, estamos en vivo para Diputados Televisión. Me gustaría saber si para la próxima reunión, teniendo en cuenta que, como dijo la presidenta, justamente Carolina Gagliar, será la última reunión del tema coparticipación. Han mencionado la presencia de Maíquez, o así por lo menos se espera, y también tienen la expectativa de que, más allá de que no haya venido de Alessandro en las últimas dos oportunidades, en la tercera sea la vencida. Sí, porque como todo ciudadano debe ajustarse a derecho, y es un deber es un deber concurrir a dar testimonio, es una obligación establecida por las leyes penales. Entonces, bueno, entendemos que sí, que va a asistir, no tiene motivo para no asistir, aparte ya van a haber pasado las PASO, así que no va a perjudicar a la reta, creo yo. Eso te iba a preguntar, ¿usted cree, diputada, que va a tener influencia el resultado de las PASO, la llegada o no de los testimonios en la próxima reunión? Nosotros este juicio político lo comenzamos el 26 de enero. La investigación profunda que se está llevando adelante y realizando acá es una investigación que nos lleva mucho tiempo y que era sabido que iba a llevar tiempo. Es un año electoral, va a estar atravesado por las elecciones todos los meses que siguen. Pero eso no puede obstaculizar en modo alguno el trabajo prolijo, transparente que está llevando adelante esta comisión de juicio político. Si lo que se haga en una comisión de juicio político va a perjudicar a Juntos por el Cambio, no es por la comisión de juicio político, es por lo que los funcionarios de Juntos por el Cambio han realizado en la vida cívica y democrática de nuestro país. Esta comisión lo único que hace es echar luz a una realidad. ¿Sigue vigente la idea de cruzar el testimonio de Marchi y de Robles en esta reunión, teniendo en cuenta que hoy, más allá de que no hayan venido los testimonios, se habló y mucho de la reunión anterior, sobre todo por la palabra de Silvio Robles? Bueno, nosotros hoy hemos tomado estas decisiones respecto a notificar a la Corte Suprema la actitud. Lo del careo fue votado oportunamente y la Presidencia, en sus facultades, resolverá cuándo instrumentar esa prueba, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, Horacio, nosotros continuamos aquí esperando por más testimonios, pero bueno, ha sido una jornada un tanto más reducida, pero teniendo en cuenta que no ha dejado de ser importante por todas las cosas que han intercambiado respecto a lo que ha dejado la palabra de Robles en la jornada anterior, y teniendo en cuenta el informe que se le va a enviar justamente no solamente al presidente Horacio Rosati, sino a la Corte Suprema respecto de algunas cuestiones que no han quedado de acuerdo en cuanto a su testimonio Robles en la reunión anterior. Gracias por tu testimonio, siempre un ida y vuelta si tenés con quién poder compartir. ¿Dale? Listo. Bueno, dale, saludo Horacio, a María Caferata y a Martín Bravo. Ambos han estado minuto a minuto lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Hoy cobra más relevancia lo que no pasó que lo que pasó. Sí. Es la noticia no anunciada. O sí anunciada o presentida o presumida, de Alessandro a 4 días de las elecciones, sabiendo los vínculos que tiene con cierto poder, al menos la oposición,
si abre la boca, no favorecería demasiado a algunos candidatos, por ejemplo, a Larreta. Fue una decisión política jugada de la Totalmente. semana pasada de parte del Frente de Todos decidir convocarlo a D'Alessandro. Hubo una discusión adentro del bloque del Frente de Todos respecto a si convenía hacer una convocatoria a tan pocos días de las PASO. Finalmente terminó prevaleciendo la idea de, bueno, hacer la convocatoria, citarlo a D'Alessandro, citarlo también a Maíquez, que después vamos a hacer un Después comentario hubo una que aclaración, no era uno, era el sino falso el otro. Maíquez. Claro. Se confundieron de Maíquez. Era un homónimo. Era un homónimo. el hermano, en Padre, realidad. bueno, Padre e hijo. en estos días donde todos dudan de Luis Miguel, es El lo doble. mismo. ¿Por qué no un doble de Máiquez? No, pero en este caso era el hermano. El hermano. Era el hermano. Era una fiesta que fue, que no fue. que Exactamente. Y se había ampliado, recordemos, porque también estaba citado el secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sí. y estaba citado también el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Los cuatro dijeron que no iban a poder venir. Obviamente, al estar la convocatoria y la intención de seguir dándole relevancia política a lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político, la presidenta de la comisión, Carolina Galiar, dijo, bueno, juntamos igual y en todo caso votamos algunas cositas. Claro, ahí la escuché recién a la diputada Así ley. Asiley. 26 ya pasaron, 26 testigos. Es un número. Es un Es un número. número importante de testimonios, ¿no es cierto? Sí, el oficialismo priorizó finalmente, más allá de que era previsible de que no viniera D'Alessandro, por lo que estaban comentando María y Horacio, Sí. pero bueno, eligió convocar igual con el propósito de, bueno, hay de todas maneras un cierto costo político en Total. D'Alessandro, en el Total. arretismo por no haber concurrido, por esta reunión que está haciendo el oficialismo. A su vez, bueno, a los que vinieron probablemente les haya quitado algunas horas de campaña en estos días Sí. finales. Estamos a Pero 2 o 3 días del... relativizan la importancia, y es tan importante la Comisión de Juicio Político. Digo, algunos, vos hablás con unos, con otros, y la oposición lo relativiza, siempre presume que es una especulación. Por primera vez no hubo nadie hoy, ¿no? La Ujú. primera vez que no hubo absolutamente nadie, porque Al principio al no de haber todo. un testigo, ellos más que nada vienen por los Permítanme, testigos. está Gonzalo y vamos a tener la oportunidad de hablar con... Dale, Gon, dale. Bien, Horacio, estamos junto al diputado Leopoldo Moró, del Frente de Todos, y que ha tenido justamente, como en todas estas reuniones de juicio político, su rol protagónico y en este caso pidiendo la palabra, y pese a que no hubo testimonios, diputado, hoy no ha dejado de ser una reunión más que importante, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, tal vez, aunque parezca mentira, la más importante, porque la ausencia de la oposición es muy elocuente. No ocurrió a lo largo de muchos meses en los que se viene desarrollando el juicio político. Y entonces, ¿por qué ocurre en estas circunstancias? Porque es obvio que el testimonio de Silvio Robles, que prestó la semana pasada, bueno, prestar es una forma de decir, en realidad el no testimonio de Robles, demuestra que se tocó un nervio sensible. ¿Y por qué se tocó un nervio sensible? Bueno, precisamente por el rol que Robles tuvo en el tráfico de influencias, sobre todo en dos decisiones de la Corte, en el tema coparticipación y en el tema Consejo de la Magistratura, que no solo está revelado en las conversaciones que se conocieron entre él y el exministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el tráfico de influencias surge a la vista y él incluso hasta tiene la actitud arrogante de decirle a D'Alessandro, ponele el nombre de Fallo Robles al rechazo de una excusación o recusación que había hecho el Poder Ejecutivo, sino que además hay un cúmulo de indicios, incluso algunos expuestos por testigos que pasaron por aquí, que indican que, valga la redundancia, Silvio Robles tiene un papel relevante en el manejo de la Corte. En cuanto a, muchos han denunciado amenazas sobre funcionarios, extorsión sobre funcionarios, atribuirse el voto de 3 de los miembros de la Corte, o sea, de la mayoría de la Corte. Al menos es lo que han dicho algunos testigos. Y hubiera sido bueno confrontar esos dichos con los dichos de Robles, incluso para él mismo, si quería quitarse de encima esas responsabilidades. Pero bueno, tomó otro camino, que fue el camino de negarse prácticamente a declarar, amparándose falsamente en el artículo 18 de la Constitución y más falsamente todavía en el artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional.
por ejemplo, frente a preguntas que de ninguna manera lo comprometían. Una de ellas es si tenía conocimiento o amistad con D'Alessandro, cosa que es pública y notoria, pero bueno, se negó a responder. Y esa actitud reticente tiene que ver con el hecho de un ocultamiento. Además hay que subrayar que acá pasaron, como ustedes lo pudieron registrar durante meses, funcionarios de altísima jerarquía de la Corte, secretarios de Corte, secretarios letrados de vocalía de Corte, de mucha más jerarquía que Robles. Pareciera que Robles quiso dejar sentado el precedente de que él es más importante que todos esos funcionarios en una actitud realmente arrogante. Pero bueno, nosotros no calificamos lo subjetivo, lo objetivo es que faltó a la verdad, ocultó la verdad. Por eso hemos elevado ahora una nota a la Corte, como indica el reglamento de nuestra comisión, para que en función de la superintendencia la Corte adopte las medidas correspondientes respecto a la actitud de Robles. Y en cuanto a la oposición, bueno, se plegó a lo que venía pasando esta semana, que era tratar de mostrar a Robles como una víctima de un acoso que en ningún momento sufrió en esta comisión. Y además yo creo que la oposición se está dando cuenta que le resulta muy difícil defender lo indefendible, sobre todo después de lo que pasó en el caso de la obra social, donde los elementos son muy contundentes acerca de la irregularidad del manejo de la obra social, o lo que pasó con lo del 2x1, donde quedó demostrado que fue un fallo dictado por las necesidades políticas y los compromisos políticos adoptados por Macri previamente con los represores. Y bueno, se ve que ha sido suficiente como para que la oposición diga no, si seguimos allí van a seguir demostrándose razones por las cuales efectivamente está bien calificado que los jueces de la Corte han tenido un mal desempeño. Buen día, Leopoldo. Aquí Horacio Embón junto a María Caferata y Martín Bravo. Gracias por esta ida y vuelta y ayudarnos a pensar desde dónde estamos parados. Es cierto que estamos en una cuenta regresiva frente a las PASO. Es cierto que quedan desnudos frente a la evidencia si hubiera venido este hombre que ahora se lo va a percibir para que venga o por las buenas o con la policía. Pero hasta aquí han quedado también desnudos esas maniobras de no solo de la coparticipación dibujada con un Robles que se hace el distraído como si estuviera invitado a una fiesta que nadie lo invitó, sino el manejo y desmanejo de un gobierno del 15 y el 19 pleno de corrupción, pleno de corrupción. Sí, hay muchos factores que se acumulan. A ver, está claro que hoy estamos en presencia de un poder judicial que está en la etapa más de toda su historia. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente es la cabeza del Poder Judicial, las más altas jerarquías del Poder Judicial, las que están en esa crisis de decadencia. Por un lado la Corte, por otro lado la banda del Lago Escondido. Digo, responden a intereses ajenos a la sociedad, por eso hay algunos medios hegemónicos que no hacen más que proteger y blindar a esa banda del Lago Escondido o a la Corte, porque es su Corte, no es la Corte Suprema de Justicia de la Nación de todos los argentinos, la tuya, la mía, la de los televidentes. Es la Corte Suprema de Justicia de esos medios hegemónicos, de grupos económicos y además de una facción política, en este caso Juntos por el Cambio. Por eso ayer Macri, por ejemplo, salió a tratar de intimidar a 3 senadores de la Nación para que no den quórum para designar o para aprobar los pliegos, nada más y nada menos que de 75 jueces, que a diferencia de lo que pasaba con su gobierno, que él los ponía a dedo, como muchos de los que están actuando ahora, han ganado por concurso sus lugares. Pero claro, ellos dicen, no, si estos jueces se le aprueba el pliego, va a cambiar la correlación de fuerza en la Asociación de Magistrados y vamos a perder la mayoría en el Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué los vuelve loco perder la mayoría en el Consejo de la Magistratura, que, dicho sea paso, la Corte tomó por asalto? Porque es ahí donde ellos se están blindando, en el caso del macrismo, sus propios chanchullos, porque ahí siguen defendiendo los jueces que pusieron a dedo, claro. El caso de Maíquez, el caso de Bertucci, el caso de Bruglia, que son los que les limpian todas las causas, las de espionaje, las causas del correo, y desde ahí es de donde pueden seguir, aún perdiendo una elección, hostigando al futuro gobierno. Entonces acá está en juego muchas cosas que tal vez no toda la sociedad percibe, pero con este Poder Judicial, en estas condiciones, cualquier gobierno democrático se le hace muy difícil gobernar plenamente,
porque lo hostigan, porque le recortan facultades, porque limitan el proceso democrático. Plenamente. Aquí María Caferata, hay una pregunta, por favor. Hola, Leopoldo, ¿cómo estás? Acá María Caferata. Te hago una consulta por una confusión que hubo en torno a cuál de los Maíques era el del cumpleaños del año pasado al que habrían llegado juntos tanto Robles como D'Alessandro. Hubo un cambio ahí de la citación, originalmente se lo había citado a Ignacio Maíquez, ahora Juan Bautista Maíquez. Quería consultarte el porqué de ese cambio. Bueno, hay tantos Maíques ahí en la justicia que resulta complejo saber quién es quién. Pero bueno, a ver, lo que sucedió es que cuando el gobierno nacional hace primero la excusación, pide la excusación del presidente Rosati y después en subsidio la recusación, precisamente por la asistencia de Robles y de D'Alessandro al cumpleaños, hay un error en el segundo nombre de esa presentación. Y bueno, eso se ha subsanado, se está citando a quién fue el que cumplía años ese día, que es Juan Bautista Maíquez, que es el fiscal de la ciudad de Buenos Aires. Pero también se lo va a citar a Ignacio Maíquez porque fue otro de los concurrentes en apariencia a esa reunión y son varios los testimonios que hay que reunir para corroborar que efectivamente llegaron a esa reunión, como lo dice la excusación que presentó en su momento y fue rechazada por parte de la Corte de Rosati, que llegaron juntos Robles y D'Alessandro. Ok, perfecto. Y ahí te parto otra pregunta, porque se ha hecho mucho hincapié y lo has mencionado, en el rol que ha tenido Robles al interior mismo de la Corte Suprema, con las declaraciones de estos chats diciendo hace sacar el fallo Robles. Mi duda es, porque el proceso, la investigación es sobre la responsabilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. La investigación que se hace sobre el poder que tenía Robles al interior de la Corte y el vínculo que tenía D'Alessandro, ¿es en calidad de vocero y de mano derecha de Rosati o él como libre agente y, digamos, con su propia agenda? Bueno, en realidad lo primero que hay que decir es que nosotros acá no estamos juzgando a Robles, nosotros estamos juzgando a los 4 miembros de la Corte. Juzgando o estamos examinando sus conductas. En todo caso, el problema es que Robles, en algunas de estas causas de mal desempeño, ha sido un eslabón fundamental, porque ha sido a través de Robles donde se ha dado el proceso de tráfico de influencias o de negociación de sentencias. Cosa que de alguna manera él, con su actitud arrogante el otro día, de alguna forma quedó demostrado que era muy probable que así ocurriera, porque reitero, tuvo una actitud de arrogancia y de negativa a responder y a esconder la verdad, que no tuvo ninguno de los funcionarios de la Corte que vino acá, ni siquiera algunos que son de distintas vocalías, por otra parte, que reconocieron, por ejemplo, en el caso del 2x1, su papel y su rol en la elaboración de esa sentencia. Ninguno de ellos vino acá con las reticencias que vino Robles. Y me parece que además lo que no quedó en claro, porque él no lo respondió en ningún momento, es cuál es su rol en la Corte. Porque él decía, yo no tengo conocimiento sobre cuestiones jurisdiccionales. Bueno, muy bien. Yo no tomo decisiones de superintendencia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le preguntamos concretamente cuál es su rol en un cargo tan elevado en la Corte. ¿Cuál es efectivamente su rol? Y no fue capaz de responderlo. Es como si yo te pregunto a vos, ¿de qué trabajás? Y vos me decís, bueno, no sé, me niego a responder. Amparo en el 18, Leopoldo. Y bueno... Aquí Martín Bravo te quiere preguntar también algo, por favor, Martín. Sí, diputado, le consulto, ¿hasta qué punto cree que el tratamiento del juicio político en la comisión va a incidir de alguna manera en las elecciones del domingo? Que lo discutido en el Congreso trascendió y llegó hasta algún sector de la sociedad, como decía antes, que era la intención del oficialismo, ¿no? No,
No, mira, esto está despegado del proceso electoral. Primero, esto lo iniciamos mucho antes de que se iniciara el calendario electoral, ustedes lo saben. Ya hace varios meses que estamos funcionando. Ni sé cuándo empezó el juicio político, si todavía había calendario electoral con fechas precisas. En segundo lugar, nosotros no vamos a frenar nuestra decisión de avanzar en esto por el calendario electoral. Algunos dicen, bueno, D'Alessandro no quiso venir porque el día domingo va a haber paso. Bueno, fenómeno. El 29 de octubre va a haber elecciones generales y eventualmente el 19 de noviembre va a haber balotaje. Si adoptáramos ese criterio, tendríamos que suspender nuestra actividad hasta después del balotaje y no lo vamos a hacer. Porque además no es que esto tenga incidencia o no en el proceso electoral. Esto sí tiene incidencia en el proceso institucional, que es otra cosa. Porque con este Poder Judicial, en estas condiciones, con esta Corte, con la banda del Lago Escondido, con lo que se ha conocido de lo que ha ocurrido en el Poder Judicial, por ejemplo, con los cuadernos de Cabot, que no quieren ser examinados porque ahora ha resultado que tenían miles de tachaduras, etcétera. Nadie puede gobernar, no nosotros, sino ningún sector político puede gobernar con la independencia que significa representar la soberanía popular, porque hay un poder que está por encima de esa soberanía popular y condiciona a cualquier gobierno. Por lo tanto, acá nosotros no es que nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos como fuerza política. Estamos tratando de sanear el funcionamiento de la República y que tengamos una Corte Suprema de Justicia que sea transparente, que sea imparcial y que sea independiente, que es una tarea bastante compleja en este país. Leopoldo, y te hago una consulta. En el caso que D'Alessandro termine compareciendo la semana que viene, cuando se lo vuelva a citar, ¿qué chances hay de que termine adoptando la misma postura que adoptó Robles, de ampararse en el artículo 18, teniendo en cuenta que las causas que afectaban a Robles también le afectaban a D'Alessandro porque todas tenían que ver con los chats filtrados? Bueno, eso es discutible porque en realidad, primero, la causa ellos la cerraron con mucha rapidez. Es decir, la mandaron al archivo. Entonces ahora aducen, no, bueno, pero no están sobreseídos, pero está en el archivo. Y está en el archivo con un argumento del juez que instruyó la causa, que es Ramos, que dice, no puedo instar la acción penal. En segundo lugar, el artículo 18 no es para oponerse a cualquier pregunta, porque si no, no habría testigos en los procesos judiciales, como le dije yo el otro día al diputado Tonelli. Si cualquiera puede invocar en cualquier circunstancia el artículo 18, no hay más testigos en el Poder Judicial. Vos podés invocarlo en circunstancias muy particulares, pero hay otros indicios, además de las conversaciones, cuyo contenido nadie negó. Las conversaciones dicen, sí, está hackeado, no está hackeado, pero el contenido nadie lo negó. Y son conversaciones entre funcionarios públicos que versan sobre cuestiones públicas y que hacen al interés público y que además fueron publicadas por medios de comunicación. Pero además de eso, hay otros indicios, no solamente las conversaciones. Hay testimonios de miembros de la Corte que dijeron que se habían borrado grupos de chat entre ellos. Se eliminó por orden de Robles, esto está corroborado por 3 funcionarios de la Corte, se eliminó el correo del presidente de la Corte, pero no el correo personal, el correo del presidente de la Corte, y eso es un documento público. Entonces digo, hay infinidad de circunstancias que prueban, o de indicios, que prueban que ha habido una actitud irregular de negociación de una sentencia, de tráfico de una sentencia, además de las conversaciones que efectivamente son un fuerte Ahí indicio. utilizaste una palabra fundamental y con esto te queremos decir gracias por tu mejor disposición. Yo cuando lo veía hace unas semanas atrás a Joe Lewis, comillas, el dueño del lago y qué sé yo, y en ese espacio también recordar que con toda impunidad fue el multimedio y estos jueces aludidos, que nunca se dan por aludidos, mencionados, no aludidos, mencionados pero no aludidos, el tipo tuvo que ir a declarar en un juzgado de Nueva York por tráfico de influencias. Más allá de la coima que puso, el tipo tuvo que ir a poner la cara. Y acá el tipo está, comillas, escondido. La impunidad de algunos sectores, de la Corte, ni hablar. Y de ahí arriba, de ahí para abajo, todo. Bueno, vos fíjate que esta es una de las contradicciones. Esta gente dice admirar la democracia republicana de Estados Unidos, la división de poderes, hacen reuniones en Miami con los jueces de Estados Unidos, etcétera, pero en realidad no los imitan.
Tal no los cual. imita. Acá ponen infinidad de obstáculos para no presentarse, para mentir. Tal cual. Porque en el caso del Lago Escondido, tampoco está eso fundado en las conversaciones exclusivamente. Mirá. Está el manifiesto de vuelo, la lista de los pasajeros que volaron, las cámaras Sí, del está todo. aeropuerto de Bariloche que muestran cuando Sí, los sí, suben y directivos de bajan, Telecom sí. los reciben. Bueno, pero ellos se llenan la boca con la democracia norteamericana que la quieren exportar a la Argentina, pero no se comportan de esa Tal manera. cual. Se comportan de otra manera. Le decimos un montón de gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias por tu compromiso de siempre. Gracias a ustedes. A vos. Chau, Mauro. chau, chau. Chau, querido. Bueno, don Gonzalo, estamos abiertos para lo que usted Bien, disponga. Horacio. Si Sí. tenemos otra Aquí la ocasión, zona de a poquito se ha... vamos y se- venimos. Sí, se ha Dale. liberado de a poquito. Dale, Horacio, cómo no, Vamos. aquí estaremos, dale. Digo, es cierto, porque todo el tiempo nos hablan de la Estatua de Libertad, el republicanismo y qué sé yo. Lewis tuvo que ir a declarar por tráfico de influencia vinculado con el bursátil y qué sé yo. El tipo fue, Mr. Yes, I know. Acá está escondido, con un ejército, comillas, particular que lo protege. Y cuando fueron ahí al sur, los jueces, los dueños o los gerentes del multimedia. Sí. Después nos enojamos cuando hablamos de Banania. De Banania. No, y ahí se suma cada vez que discutimos alguna reforma judicial en el Congreso de la Nación, que se han presentado varias en los Sí. últimos años, siempre hace hincapié en ese porcentaje, sale de un 80-90% de insatisfacción respecto que hay en la población Sí. con la justicia y el hecho de que el Poder Judicial es de los tres Sí, poderes sí. el que tiene peor imagen, lo que tiene Sí, que ver sí. con la gestión cotidiana de la vida de las personas y tiene que ver con desde los casos de violencia de género Sí, sí. hasta denuncias por transferencia de dinero, por juicios laborales. Hay como una crítica constante que la escuchamos sobre cómo la justicia llega tarde y a veces mal. Entonces, me parece que un poco por ese lado también está haciendo hincapié todo diferente de todo. ¿Cuál es tu mirada, Martín? Y la justicia tiene una ponderación muy baja, pero también no se asocia, me parece, esa mala imagen que tiene la justicia, como decía María, en casos cotidianos, casos de inseguridad, de violencia de género, de todo tipo de reclamos civiles, con la necesidad de que el Congreso avance en una reforma. Es muy difícil, están las dos posiciones muy encontradas. El Frente de Todos no consiguió, creo que fue el tema que más tuvo un bloqueo en estos años. Todos los temas que tienen que ver con el Poder Judicial. Desde, con el Consejo de la Magistratura no hubo acuerdo, no hubo posibilidad de que avanzara ninguno de los proyectos, ni del oficialismo ni de la oposición. La Corte repuso es uno de los motivos, ¿no?, de el tratamiento de este juicio político, repuso una ley que estaba derogada. Bueno, ahí una ley que estaba derogada. Una ley que estaba derogada. Es un reflejo de las dificultades de la política para avanzar. Podrían los dos espacios principales decir, en algún tipo de reforma nos podemos poner de acuerdo. Claro. O ni siquiera una reforma, son 5. En algún jueces tipo de la de- Corte Suprema, En hay algún 4. tipo de reforma. Bueno, Nunca se cubrió esa nombrar a una vacante. mujer. El Procurador General de la Nación está al interinato hace ya cuántos años. Claro. Nunca se pudo poner de acuerdo en cubrir esa vacante. Hay incluso una dificultad para las decisiones más, no quiero decir sencillas, pero necesarias para que pueda estar en funcionamiento plenamente el Poder Judicial. Y ahí está la discusión, que se lo sostenía la propia oposición. Si vos no podés ponerte de acuerdo para sumar a uno de al quinto juez de la Corte Suprema que falta, ¿cómo vas a ampliarla y a partir de ahí Claro. negociar el resto de las Tal vacantes cual. que faltan? Tal cual. En Ahí otros hubo- momentos se buscaban mecanismos, ¿no?, entre los actores políticos, cuando había bipartidismo, estaba el peronismo, el radicalismo. Probablemente lo que hubiesen hecho es Ahora poner, está todo poner muy uno cada atomizado, uno, ¿no? pero ahora ni siquiera hay Digo, una ahora negociación está de ese todo tipo. muy atomizado. Sí, en los En últimos... coaliciones también hay un bicoalicionismo, si se permite el neologismo. Coalicionismo, ¿escuchó usted lo que dice? ¿Se puede prender un poquito el aire, muchachos? Por favor, que está medio Pero no, difícil lo que no acá. está es esa negociación que había ¿Puede antes. ser? Por favor. ¿Se puede prender el aire? Por favor, gracias. Entre el peronismo y el radicalismo estaba esa negociación, no más allá de que
confrontar electoralmente. En cuanto a los jueces, a esas cuestiones, habían acuerdos que por lo menos en los últimos años, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no se pusieron de acuerdo en nada. Como decía María, la Corte, el Procurador, el Defensor del Pueblo, Les quiero hacer una pregunta. durante años también. Pase lo que pase en las elecciones, Milei, con su estrategia de tratar de no arquetivar, ¿puede tener diputados más de lo que él imagina y eso No solamente puede, sino... y eso desbalancear? No solamente puede, sino que va a hacerlo. Lo va a Se hacer. está calculando, hoy en día son solamente 3, ¿no? Tenemos a Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, que se terminó subiendo a la coalición. Se calcula que Gracias. entre 10 y 15 diputados más va a tener la Libertad Avanza. Es decir, ¿Y eso te desbalancea cualquier proyecto y cualquier decisión? depende de quién sea el oficialismo. Si Patricia Bullrich termina ganando las elecciones, gran parte de su estrategia parlamentaria depende de que efectivamente Milei tenga varios diputados y diputadas y Y gran va por parte ahí. de las alianzas hará por ahí. Rodríguez Larreta va a tener seguramente mucho más difícil por la relación que tiene Naturalmente. con los libertarios, ni que hablar si efectivamente termina ganando el peronismo hoy en día, que bueno, le está dando el rol de 30 Si gana puntos. Larreta, ¿qué pasa? Y si gana Larreta tiene pensado hacer alianzas con otros sectores del peronismo, los vínculos que tuvo con Juan Schiaretti en Córdoba. Ayer me lo dijo Facundo Sores Lastra, en un reportaje que le hice a la tarde. Él quiere abrir, Sí. quiere La mayoría del 70% que vive repitiendo ya hace un año de abrir. Y lo estás viendo. Hoy va a haber una foto bastante impresionante. No sé, iba a ser por estas Ayer horas. hubo foto. Ayer ¿Hubo? sacaron la fotito, Jorgito, Horacito, Mauricito, Patito. Todos se sacaron la foto y van a utilizar el mismo búnker. Sí. ¿Pero algo, una foto más fuerte que esa? Y basado respecto a la presidencia de Horacio Rodríguez Larreta, porque hoy mirá. Horacio Rodríguez Larreta se va a presentar con todos los gobernadores de Juntos por el Cambio que le dieron, digamos, su apoyo y que irónicamente en el larretismo dicen, es decir, todos. ¿Cómo? Pero, es decir, todos, te dicen el larretismo, porque si te pones a pensar, Alfredo Cornejo, de gobernador Mendoza. electo, de los pocos que le ha dado el respaldo a Patricia Bullrich, el caso de Valdés en Corrientes todavía no se ha pronunciado, pero va a ser impresionante también porque Nacho Torres, el gobernador electo de Chubut, que todavía no se había pronunciado respecto a ninguno de los ¿Y dos ahora? candidatos, se va a mostrar con Horacio Rodríguez Larreta y da eso- cuenta de... Y eso te desbalancea. Te desbalancea, te da cuenta de las alianzas Del lado provinciales que de tiene. Bullrich dice que no tanto, ¿no? Que ella apuesta más al vínculo con los ciudadanos más que con los dirigentes. Pero bueno, sí, Larreta va a mostrar ahí una fortaleza en cuanto a la estructura. Yo en cuanto a la pregunta de Milei, no coincido tanto en que, o sea, por un lado tiene más afinidad con Bullrich, pero creo que los diputados que entren por Milei van a negociar con cualquier oficialismo, ya sea con Cualquier oficialismo. ya sea Larreta si es electo presidente, ya sea el Unión por la Patria, iba a decir el Frente de Todos, Unión por la Patria, ya sea Massa, porque van a ser, son diputados, van a ser diputados que hay que ver hasta qué punto mantienen la conducción de Milei y tienen una, digamos, una posición ideológica tan firme. Me parece que además cualquier oficialismo los va a ir a buscar. Cualquier Ahí oficialismo los va a dependerá ir a de la buscar. conducción política que se Cualquier pueda sostener en el oficialismo lo va a ir a bloque. buscar. Los va a ir a buscar porque los van a necesitar para reunir quórum, para sacar las leyes. Y hay que ver la conducción de Milei hasta cuánto se sostiene después de diciembre. Sí, que es Victoria Villarruel, ¿no? Que es la que está más Yo pendiente creo de que lo que muchos van pasa en el a negociar Congreso. por su cuenta. No lo veo a Milei negociando con un grupo de 15, 20, lo que tenga, sino que probablemente muchos se empiecen a desprender. Sí, ¿no? Por eso dependerá. Bueno, es interesante. Hay una preocupación cuando hablas con algunas de las espadas legislativas de Larreta que te dicen, está bien, nosotros nos vamos a sentar a negociar. ¿Qué nos van a ¿Quién es, pedir? por ejemplo, alguien de Larreta acá? Tenés, por ejemplo, Álvaro González. Silvia Los Penato. Álvaro El González momento era igual de Marchi, principalmente. El momento era de Marchi, después se distanció por Sí. que él rompió en Mendoza, pero sigue teniendo vínculo. Pero Álvaro González es digamos, la mano derecha y el vocero de Larreta en el Congreso. Ayer yo lo vi. Miguel Pichetto es el primer Claro. candidato a diputado y candidato, digamos, el favorito, podemos decir, a presidir la Cámara en el caso de que Rodríguez Larreta sea presidente. Miguel Pichetto, que tiene mucha experiencia. Ahora digo En desde el tomando medio paso para atrás, viendo en distancia, ¿no?
Supongamos que yo me fui a tomar unas vacaciones a Oceanía, que no me vendría mal, ¿no? No. Me encantaría, que no conozco. Y vengo a visitarlos y mirando redes, y no sentarme a ver a determinados columnistas que entrevistan ayer lo entrevistaron a Macri. Macri habla como si él hubiera venido no de Oceanía, si se hubiera tomado vacaciones un rato largo, en realidad es un rato largo que vive de vacaciones, con patrimonios que le permiten no estar día a día cubriendo la panadería y el almacén. Desentendiéndose, es una cosa de locos. En ningún momento asume que la deuda la trajo él. Después te habla de la deuda social. Estas las cosas que, como hay tanto mercenario mediático, nadie repregunta. Ah, qué bueno, vamos con Gonzalo. Estamos... Horacio, nos encontramos junto a la diputada y presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gagliar, quien se acercó estos minutos después de una reunión que fue distinta al resto, teniendo en cuenta, diputada, que no estuvieron los miembros de la oposición, los diputados y diputadas de la oposición. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, la comisión una vez más muestra que no deja de funcionar aún habiendo elecciones una semana, porque realmente es un trabajo sostenido que se viene realizando desde a fines de diciembre, cuando surgieron la filtración de los chats que involucran a un funcionario de la Corte con una posible connivencia con una de las partes del gobierno de la ciudad. La causa coparticipación desata el pedido de juicio político por parte del presidente de la Nación, y allí se comienza a tramitar este juicio político a los integrantes de la Corte en la comisión. Ahora actualmente estamos con la causa coparticipación y llama poderosamente la atención la ausencia, no es casualidad, la ausencia de la oposición, con siempre alguna excusa para impugnar el funcionamiento, cuando en realidad la verdad que la reunión anterior fue una reunión donde la reticencia permanente del testigo Robles a todas las preguntas que se le formulaban, muchas de ellas pudiendo haberlas contestado, fue una vergüenza realmente que un funcionario de la Corte se niegue sistemáticamente a responder preguntas amparándose en el artículo 18, que obviamente es una garantía constitucional y tiene todo el derecho a hacerlo, pero siempre y cuando hubiera una causa judicial que él pueda ampararse. No es que yo puedo ampararme y no contestar ninguna pregunta aludiendo a ese artículo de la Constitución, que es el derecho a no autoincriminarse. Y por otra parte también en muchos casos aludió al reglamento de la Justicia Nacional, de que había muchas cuestiones del tribunal que él tenía que mantener reserva, cuando en realidad vinieron más de 20 testigos funcionarios de la Corte Suprema que ninguno utilizó ni se amparó en esa reserva para evitar contestar las preguntas. Creo que lo del testigo Robles muestra como la oscuridad del manejo y del funcionamiento de la Corte, y en esta causa puntual, donde lo que se intenta determinar es si esa conversación entre Robles y D'Alessandro ocurrió o no, porque es una conversación que tiene una gravedad institucional inusitada. Vos pensás que un funcionario de la Corte tiene prohibido terminantemente, y es una irregularidad grave, que asesore a alguna de las partes, con lo cual el ministro Rosati o los ministros de la Corte, lo que le estamos hoy remitiendo es una nota para que nos informen si ellos iniciaron algún tipo de actuación sumarial respecto de Robles al conocer que tenía causas judiciales por la supuesta filtración que involucra a la Corte en su funcionamiento. Con lo cual, lo que hoy se votó fue remitirle a la Corte una opinión por parte de la comisión respecto de la declaración de Robles, donde nosotros manifestamos que el testigo ha sido reticente, se ha amparado injustificadamente en el artículo 18 de la Constitución y en el reglamento de la Justicia Nacional, y al punto de incurrir en falso testimonio, porque el falso testimonio no es solo mentir, sino también callar la verdad. Y cuando uno utiliza abusivamente el artículo 18 para no contestar, está callando la verdad. Con lo cual, nuestro objetivo en la comisión es descubrir la verdad objetiva, determinar si hubo mal desempeño o no por parte de los ministros. Y si hay funcionarios como Robles que vienen y omiten, callan o evaden con cualquier tipo de artilugios, la verdad que lo que hace, en vez de clarificar, es aumentar la suspicacia
respecto a la posible connivencia que hay de la Corte con el gobierno de la ciudad. Y hoy la ausencia de D'Alessandro, la ausencia de Astarloa, el procurador de la ciudad, que es la parte que representó al gobierno de la ciudad en la Corte, ya por segunda vez que falta el procurador de la ciudad, y todo tiene que ver con todo, y la ausencia de la oposición me parece que, bueno, viene a configurar algún tipo de connivencia que hay o que ha habido y que claramente muestra que ese fallo cautelar adolece de sustento jurídico, porque ya tenemos las pruebas de que no pasó por la unidad de análisis económico, que no fue consultada ni tenido en cuenta el informe de la Comisión Federal de Impuestos, tenemos en cuenta los testimonios de Rodríguez de la Secretaría de Juicios Originarios, que no elaboró el fallo no se sabe de dónde salió, cómo surgió, un fallo cautelar que favorece a la ciudad, una pauta que establece la Corte para que pague el Gobierno Nacional, que no hay un parámetro ni pauta objetiva para cómo determinar ese porcentaje. Bueno, hay muchas cuestiones llamativas que es lo que hacen que esta comisión investigue, que bueno, el detonante fue la filtración de esos chats donde claramente el señor Robles le dice a D'Alessandro: espero que saques el fallo Robles, un día después de que la Corte había rechazado la recusación que hizo el Gobierno Nacional cuando conoció lo de la fiesta de Maíques, que D'Alessandro y Robles eran tan amigos, que habían ido justos a la fiesta de Maíques, por lo cual vamos a citar a Juan Bautista Maíques, que fue quien cumplió años, hizo esta fiesta para ver si Robles y D'Alessandro asistieron a la fiesta. Hola, Galiar, muchísimas La fiesta gracias. Que fue la que motivó la recusación por parte del Gobierno Nacional. Sí, claro. Aquí Horacio Ombón, gracias por ida y vuelta, junto a María Caferata y Martín Bravo. Gracias por tu compromiso y ayudarnos a pensar en voz alta. Aquí María Caferata tiene una pregunta puntual. Sí, te escucho, Horacio. Una pregunta puntual, María Caferata, para vos, por favor. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Acá María Caferata. Sí, por supuesto. Hola, ¿cómo estás, María? Muy bien. ¿Qué expectativas tenés sobre cómo vaya a responder la Corte Suprema a la carta que le enviaste como presidenta de la comisión, teniendo en cuenta que la postura de Robles, sin responder ninguna de las preguntas, fue una postura defensiva del propio Rosati y, en última instancia, de toda la Corte Suprema de Justicia? ¿Crees que se va a avanzar efectivamente en medidas disciplinarias o qué mirada tienes sobre qué repercusiones puede tener el envío de esta carta? Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de administración de justicia, debería preocuparse por tener los máximos estándares de ética judicial y de los principios internacionales que rigen la administración de justicia. Creo que la Corte debería estar muy preocupada de la actitud del testigo Robles en la reunión pasada, ya que en lugar de clarificar, aumentó todas las suspicacias que había en torno a su posible relación con D'Alessandro y la veracidad de esos chats. Digo, el que calla, otorga o oculta. Entonces me parece que la Corte debería contestar la tesitura que van a tener. En general, la Corte ha respondido a cada uno de los pedidos de informe que le ha hecho esta comisión. A diferencia del juicio del 2003, yo siempre lo resalto, la Corte... han comparecido los funcionarios, no se han amparado en el Reglamento para la Justicia Nacional y en general han contestado cada uno de los oficios que nosotros le hemos remitido, con lo cual no creo que sea la excepción y que la Corte no conteste. No tengo idea qué es lo que está pensando la Corte. Sí va a ser remitido, la nota va a ser remitida con copia a cada uno de los ministros y deberá resolver la Corte qué hace con la actitud de uno de sus funcionarios, que distó mucho de la actitud que tuvieron el resto de los funcionarios de la Corte, que sí contestaron cada una de las preguntas de la comisión respecto al funcionamiento de la Corte, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento de un poder tan importante como es el Poder Judicial, que lo que más tiene que mostrar es transparencia, ¿no? En la administración de justicia y no ocultamiento. Aquí Martín Bravo. ¿Qué tal, diputada? En caso de que la ¿Cómo Corte... estás, Martín? ¿Qué tal? Bien. En caso de que la Corte responda, ¿se abre una nueva posibilidad para volver a citar a Silvio Robles a la comisión? Y en ese caso, ¿qué expectativas tiene el oficialismo de que su predisposición sea diferente para responder? Mire, Robles es un testigo más. Nosotros la responsabilidad estamos tratando de determinar si es responsabilidad de los integrantes de la Corte, con lo cual la no respuesta de Robles a muchas de las preguntas lo involucra
y lo compromete al juez Rosati. No, digo, si Robles quiere venir y no contestar ninguna de las preguntas, puede hacerlo amparándose en el artículo 18, siempre y cuando eso no sea abusivo, ¿sí? Tiene el derecho a hacerlo. Ahora, la realidad es que aquí lo que se está juzgando es a los ministros de la Corte, no al testigo Robles. Con lo cual, si muchos testigos vinieron y dijeron que Robles, el director de sistemas informáticos, dijo que Robles mandó a eliminar el correo institucional de Rosati, si Balinotti y López Alduncín, funcionarias de la Corte de la vocalidad de Rosati, dijeron que se eliminó el chat laboral después de la filtración de los supuestos chats en diciembre, si se inundó la oficina del señor Robles, bueno, hay un montón de cuestiones que si uno las analiza de manera concatenada, de manera integral, dan cuenta de una serie de cuestiones irregulares que sucedieron en el funcionamiento. Bueno, todo esto, si el testigo no quiere contestar, bueno, también es una manera que puede ser utilizado en la elaboración del dictamen, las no respuestas de Robles. Creo que Robles tendría que estar interesado en volver a venir a la comisión y contestar, porque si tenemos 20 testigos que opinan en un sentido, que testifican en un sentido, y el señor Robles se niega, y bueno, nosotros al dictaminar tomaremos lo dicho por los testigos que afirman que Robles mandó a eliminar el mail, que Robles mandó a eliminar el chat, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, que Robles daba instrucciones en nombre de Rosati, todo esto lo tenemos comprobado por más de 10 testigos que afirmaron eso. Con lo cual, no es problema mío, a mí no me preocupa que Robles vuelva a venir porque ya está. El callar de Robles habla. Puede prosperar la idea de convocarlo a un careo con Marchi, ¿no? Yo creo que eso no es urgente, es una medida más de prueba que ha sido aprobada y que es una posibilidad. No me desesperaría en un careo porque la verdad que la mayoría de las constancias probatorias del mal desempeño por parte de Rosati y todos quienes firmaron el fallo cautelar está dada por lo que leí hoy en la comisión. Digo, yo hoy me tomé el tiempo de leer cada una de las constancias probatorias que muestran la irregularidad en la tramitación del fallo cautelar, con lo cual me parece que tenemos suficientes constancias para avanzar ya en ir cerrando esta causa y poder dictaminar. Carolina, ¿puedo hacerle una última consulta? ¿Sería la idea hacer una última reunión testimonial y cerrando la causa coparticipación y después cómo seguiría? Porque el caso del fallo del Consejo de la Magistratura tiene mucho que ver, tiene muchos puntos de unión, quiero decir, con el de coparticipación. No, por supuesto, seguramente será citado nuevamente a Robles por el fallo de Consejo de la Magistratura, lo que sí, para nosotros, digo, yo no descarto ninguna medida de prueba, probablemente puede hacerse el careo con Marchi, no lo descartamos, lo que estoy diciendo es que nosotros intentamos, si ya está probado la hipótesis que teníamos y están las probanzas, lo que vamos a hacer en la próxima audiencia es pedirle a la oposición que sugiera testigos expertos en el tema coparticipación, que era una idea que tuvo la oposición, y si ellos sugieren testigos expertos, habrá una nueva reunión con testigos expertos y con esto estaríamos de alguna manera terminando con coparticipación. Evaluaremos si es necesario el careo con Marchi, pero bueno, la conducta reticente del testigo habla y habla mucho, entonces me parece que con eso ya tenemos también una respuesta para elaborar el dictamen. Qué bárbaro, estaba pensando... La actitud reticente habla. Me diste como pie para sentarme a escribir un cuento. Parece sostiene Pereira. La actitud reticente habla. Te quiero pedir un favor de cuore. Un favor de cuore. Nosotros tenemos un ciclo que agradezco la posibilidad de conducir que se llama Entrevistas. Nosotros grabamos en el día de el jueves a las 21. Yo puedo contar con vos, que es tan importante para nosotros tener tu testimonio. Charlamos tranquilo en un par de bloques. Me parece así como te caracteriza, con tu claridad necesaria para poder avanzar en este y en otros temas. ¿Puedo contar contigo? Si podés chequear tu agenda. Sí, por supuesto, Horacio. Sí, me habías escrito, pero bueno, nada. Yo estaba tratando de ver si me podía organizar. Sí, el jueves ahí estaré. Te agradezco con el corazón. Capaz que tal vez que vaya con mi pequeño Felipe. Bueno, será bienvenido. Te agradezco sobre todo... Sí, le gusta mucho el camión de samba, así que... Ah, sí, claro. Ahí en Tecnópolis está.
Te agradezco tu compromiso, Ana Carolina. Te agradezco tu compromiso. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Chao, querida, muchas gracias. Y muchas gracias también a vos, Gonzalo. Gracias por siempre tu compromiso. Un placer, y tu Horacio. responsabilidad. Bueno, ¿vamos y venimos? Vamos y venimos. Dale. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola, Buenas tardes. Leo. Hola, ¿Cómo le va? Mauri. ¿Cómo va? La idea es poder debatir, escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. ¿Cómo le va? Esto es El Análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos
porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran. Bueno, lo voy a estar presentando, yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados en una comisión bicameral que a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿No? Martes 8 de agosto. ¿Cuándo es el Día del Niño? El tercer domingo, ¿no? Te mentiría si te digo que sí. ¿Se acuerda de algún regalo que le hayan hecho en la vida? Sí, Vinculado con la niñez, naturalmente. ¿Te acordás esas especie de valijitas con crayones, Sí, marcadoras claro, que vendían en los sí, semáforos? Claro, me encantaba. Ese. Y Me encanta. dibujabas todo. Dibujaba todo. ¿Y usted, Martín, se recuerda de algún regalo que le hayan hecho siendo niño, no adolescente, niño? Niño, sí. Un cumpleaños, un Reyes, un Navidad. Alguna raqueta. Una raqueta. Mi primera raqueta, jugaba al tenis. ¿Fue lindo eso? Cuando era chico, muy lindo. ¿Te muy puso lindo. contento? Muy, muy contento. Bueno, anda pensando que le va a poner contenta a tu criatura. Ya Sí. no se usan más sonajeros, ¿no? Sonajeros no se usan más, ¿no? Todavía no usa, ¿no? Era un objeto. ¿Y sabes qué pasaba? Se pegaban los chicos con el sonajero. Boing, boing. Hasta que aparecieron las cosas más blandas. Sí. ¿No es cierto? Pero también tiene un ida y vuelta de eso. Sobre todo porque en la previa a que le salgan los dientitos, funciona como mordillo. Y tiene que ser un muy buen plástico o goma y que no le haga daño. Porque como empiezan a babear y qué sé yo, y necesitan cortar encías. Se nota que soy padre de un montón de gente, ¿no? Sí, esas cosas son bárbaras. Pero cómo lloran los pibes, cómo les duele cuando están por salir los dientes. Los nuevos padres nos dicen, ¿por qué llora? Llora todo el día. Está por salir los dientitos. Y están ahí apenitas asomándose en las encías. ¿Vos tenés mucho diente? Tengo todos. Porque Luis Miguel dicen que no, como no es, tenía dientes chiquitos, ahora tiene dientes muy grandes. Hay mucha gente que se pone fundas, ¿no? Sí, es muy común para hacérselos más blancos, más grandes. Yo tengo dientes grandes, así que no necesito. Como Caperucita, pero bueno. Bueno, Martincito lindo, dígame, don Martín Bravo, ¿qué nos trae, por favor? Sí, vamos a repasar un proyecto de Waldo Wolf, del PRO, sobre un tema que está bastante presente en la campaña. El tema de las organizaciones sociales, los cortes de calle. A cada precandidato, en especial a presidente, le consultan sobre el tema, ¿no? Lo que dice principalmente en la oposición es que van a eliminar, es muy difícil eliminar con este porcentaje, con estos niveles de pobreza, pero que van por lo menos a morigerar los cortes de calle, las manifestaciones sociales. Rodríguez Larreta dice que lo va a hacer cortando la intermediación, dice él, es decir, quitándole a las organizaciones sociales el poder de distribuir la ayuda social. Patricia Bullrich tiene una posición más dura, lo que dice es que incluso critica a Larreta, que es su competidor en Juntos por el Cambio, dice que con ella se van a acabar los cortes de calle que son frecuentes, fueron frecuentes en estos años en la ciudad, ¿no? Ahí Bullrich le hace una crítica a Rodríguez Larreta. Bueno, mientras tanto, hay presentado un proyecto de Waldo Wolf que lo que propone es suspender los programas sociales a quienes
cometan delitos en los cortes de calles, en las manifestaciones. El proyecto no prosperó, pero en su momento generó cierto revuelo, como una de las propuestas del bloque opositor de cara a la campaña, ¿no? Esta campaña, ahora tenemos las PASO este domingo. Lo que dice Waldo Wolf en el proyecto es que toda prestación económica o subsidio de cualquier especie que reciba por parte del Estado Nacional el autor de delitos o contravenciones cometidos en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida. Así directamente. Digo, es más o menos lo que hace Morales en Jujuy. Es decir, si vas a la calle y me cortás, te multo. Y te multas si vos percibís 100 pesos, en vez de darte los 100 pesos beneficiario de ese plan, te dan 90, 80 o 70. La diferencia es que ahora está en la Constitución de Jujuy. Está en la Constitución. Y si estás en desacuerdo, te mando a la policía y te parto la cabeza. O te saco un ojo. Raro eso, ¿no? Perfecto. Bueno, y entonces... ahí vamos a la segunda placa. Directamente ya, a partir de que arranca la contravención, dice el proyecto, ya se aplica la suspensión. Ahí se citan a declaración en caso de delitos y después en caso de condena, cuando ya está la condena, directamente la suspensión pasa a la eliminación, es decir, el beneficio será suprimido. Después dice el proyecto que los beneficios, subsidios o aportes que reciba el responsable del delito o contravención serán embargables a los fines de la indemnización y o reparación correspondientes. En la próxima placa vemos que la suspensión puede ser revertida si la persona humana o jurídica involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados y se demuestre su inocencia. Esto fue después de una manifestación en la que hubo destrozos a algunos negocios. Después también dice que las personas jurídicas que reincidan serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica. Hay que ver lo que decíamos antes sobre cómo va a quedar el nuevo Congreso, quién va a ser el nuevo responsable del Poder Ejecutivo. Hay una discusión, sobre todo también, además de los candidatos a presidente, los precandidatos a jefe de gobierno. Le preguntan bastante, hablan bastante de la cuestión de cómo resolver el tema de los cortes de calle, las manifestaciones. Habría que empezar por reducir la pobreza, ¿no? Pero mientras tanto, lo que dicen es bastante que tiene que ver con esto y con las organizaciones sociales, es decir, quitar la intermediación. Hay que ver hasta qué punto... Ayer lo atendieron en un canal que no es este, al Chino Navarro, preguntándole desde cuándo estaba trabajando para el Estado, desde el año 83, ininterrumpidamente. Y además le preguntaron qué hacía en su actividad privada, que tiene dos... ¿cómo se llama cuando te dan una marca? Vos comprás la marca. Una franquicia. Y tiene dos franquicias. Gastronómicas, ¿no? De dos franquicias muy conocidas, de apellido francés. Y lo arrinconaron, qué sé yo. Es raro, es difícil. Es difícil, sobre todo cuando él dice que en los últimos 10, 15 años se ocupa de atender a aquellos que tienen hambre, qué sé yo. Ellos dicen que no es que manejan los planes, porque el plan lo cobra directo el beneficiario. Lo que sí pueden tener incidencia es en las altas y en las bajas. Muchas veces, ¿eso qué significa? Y cuando el Ministerio de Desarrollo Social, con la Tolosa Paz, por ejemplo, le dieron un montón de bajas. Aprueba, claro, le dan bajas. A veces dicen, nos dan de baja a una organización que tiene que ver con la izquierda y no con una que está más cerca del gobierno. Que es favoritismo. Y en las altas lo mismo. Yo estaba pensando, en la pandemia estuvo Arroyo, y después ¿quién estuvo? ¿Cómo se llamaba ese otro intendente? ¿Cómo se llamaba el otro? El que estuvo anterior a Tolosa Paz. Juanchi Zabaleta. Juanchi Zabaleta, candidato a intendente. ¿Ahora es candidato? Sí, está con una interna bastante curiosa en Hurlingham con el candidato de la Cámpora, Celsi. Él compite con Celsi. Sí. ¿Y Zabaleta quién responde? A Fernández más.
Sí, tuvo una deriva después de haber abandonado el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y la Cámpora tiene muchas intendencias? No tiene muchas, y si te pones a pensar, gran parte de Quilmes, la disputa... la más importante, la Mercedes. Quilmes, Mayra. Y va a estar disputando en varios de los municipios, y vos ves el recorrido de Máximo Kirchner. Gobernadores no tiene. No. Digo, en esto de la política de todos los días, Cristina, en estas últimas semanas, no habló. No habló. Ni se manifestó ni siquiera en un tuit. Sí, se manifestó. ¿Ahora acaba de tuitear? No. Sí, para que vos... Escúchame, qué presentimiento. Hubo imágenes con Fernando Espinosa. Hubo imágenes con Fernando Espinosa, exactamente. Ahí hay una interna fuerte también con la desafiante, por decirlo de alguna manera, que está vinculada a las organizaciones sociales, al movimiento Evita. Pérsico. Cubría Pérsico. Y Pérsico. Cubría la candidata. Ayer estuve con quién. Y te hago un comentario. Cristina recién salió, compartió el video de Macri, la entrevista de ayer, en la cual está hablando del Fondo Monetario, y dice: ¿en serio me estás jodiendo? ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi. Totalmente. Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios. Pero pensamos, yo no digo lenguaje coloquial, ¿no? Digo del sentido común. ¿Qué sé yo? Es tan omnipresente el destino cercano y lejano que tenemos, por esos 50.000, más lo que nos precede. Vos no podés ser tan indiferente. Ahora resolvelo, es tu problema. Entonces lo que voy a hacer, voy a cortar los planes, voy a sacar todas las empresas. ¿Y qué voy a hacer con lo que trajiste? Al Duhovne ese que te firmó una deuda por 100 años. Cuando yo veo a mis hijos y a mis nietos, pienso, los hijos de mis hijos. Y ayer Macri diciendo, ¿cómo se llama la niñita nueva? Antonia. Antonia quiere irse del país. Sí, a los 11 años tiene Antonia. Me pareció un diálogo rarísimo. Sí, y la saqué cagando. Morales Solá, incólume. Jugó también su ficha, no de manera abierta, en la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? No de manera... ¿Pero jugó a favor de uno, a favor de otro? No. Sí. Contame, eso no lo vi. Y en un momento porque dijo, lo que vi, no vi el programa, vi cortes. En un momento dijo, los dos están de acuerdo en que hay que hacer un cambio, en los equipos también, pero hay diferencias en el cómo. Dice Bullrich, dice que hay que hacerlo digamos, de manera firme, rápida. Y Larreta, con el que yo tengo diferencias en ese punto, dijo, dice que hay que hacer acuerdos con el 70% de la dirigencia. Yo ya le dije que de esa manera no. Ayer lo entrevisté a Scioli en la televisión pública, entre otros. Y también lo entrevisté a Chaval, intendente de Pilar. Ayer hice 1.300 entrevistas. Y lo que me decía Scioli, que esta vez dicen lo que van a hacer. Es como parafraseando al revés a Carlos Saúl. Si yo lo hubiera dicho, si lo que iba a hacer no me votaba nadie. Ahora lo dicen. Llegamos, corto acá, corto allá, dinamito aquí, dinamito allá. ¿Qué me estás diciendo? Pero, sí, niña... y habló incluso Mauricio Macri ayer de una reducción del gasto de 6 puntos. Desde el primer día. Hay que ver cómo se implementa eso concretamente. Y respecto al... ya lo vimos. No, y hace una semana... Eso no lo cuentan tanto. Bueno, habló de aerolíneas. Aerolíneas es siempre como el... ¿Qué dijo Dante Sica el otro día? Hay que bajar la productividad de los convenios colectivos, ¿no? ¿Qué decir? Ya lo hicieron. Es que ya lo hicieron y rompieron todas las pymes. Ni quiero pensar lo que piensan algunos economistas y algunas economistas. Ni quiero pensarlo. Tendría que entrevistar, pero después de las PASO, voy a entrevistar a algunos economistas y a algunas economistas. Son días estos muy, ¿no? Para algunos y algunas que nos habían anticipado con muy buen diagnóstico hace mucho tiempo. Bueno, señora, la escuchamos atentamente. Sí, vamos a ir con un tema que está directamente conectado a lo que trataba Martín y que vos lo mencionaste recién, Horacio, que tiene que ver con
La reforma judicial, la reforma constitucional en Jujuy, sabemos que el día de hoy el Malón por la Paz, que está acampando ya hace varios días en frente a tribunales, exigiendo que declare la inconstitucionalidad de la reforma que se llevó a cabo Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Hoy iba a haber una nueva convocatoria. Tuvo su correlato en el Congreso, no solamente por el proyecto que traje ahora, sino porque hubo conferencia de prensa, hubo varios diputados y diputadas que estuvieron viajando a la provincia de Jujuy precisamente para denunciar, por un lado, algunos artículos de la reforma, sino fundamentalmente por lo que fue la feroz represión de los días posteriores que llevó con algunas detenciones arbitrarias, con balas de goma que terminaron, dejaron ciegos de un ojo a un chico de 17 años, por ejemplo. Ese chico justamente estuvo presente la semana pasada en la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que comanda Paula Penaca, también diputada de la Cámpora, que hubo presencia de muchos comuneros, de muchos de los integrantes del Malón de la Paz que hicieron una caminata larguísima desde Jujuy para llegar a tribunales. Hubo abogados de personas que habían estado detenidas luego de la represión, con la idea de dar un cierto espacio para poner de relieve cuáles son las protestas que ya se iniciaron en la provincia de Jujuy, recordemos, hace varios meses, con el origen particular de un conflicto sindical docente reclamando aumentos salariales y que después se terminó diversificando y al llegada con la sanción entre gallos y medianoche de la reforma constitucional de Jujuy, bueno, derivó en la represión, varias represiones que hubo, llegando a toda la discusión a un plano más nacional, ¿no? Martín lo mencionaba un poco. Gerardo Morales, en tanto candidato a vicepresidente, Horacio Rodríguez de Larreta, fue utilizada de alguna forma bajo un discurso de orden, de yo controlo mi provincia y lo vamos a hacer a nivel nacional, y también de parte del propio Frente de Todos, Unión por la Patria, que rápidamente agarraron los determinados episodios represivos y dijeron lo que quieren hacer en Jujuy es un laboratorio para lo que quieren hacer en el resto de la nación. Y están yendo fuertemente. María, de Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta terminó de confirmarse en los días siguientes a todos los episodios de violencia y represión que hubieron en Jujuy. En un momento Rodríguez Larreta analizaba hasta qué punto era conveniente. Bueno, después evaluaron que sí, también como para que funcionara como un contrapeso a la imagen y la posición más dura ya desde hace bastante tiempo, desde que fue ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, la rival de Larreta, ¿no? Sí, absolutamente. Y es interesante, eso es de parte, por ejemplo, de Juntos por el Cambio. La autora de este proyecto, yo traje un proyecto que se trató en la reunión de comisión, que es la creación de una comisión bicameral especial investigadora de la reforma constitucional. La autora es Leila Chaer. Leila Chaer es una diputada del Frente de Todos, jujeña, que también está encabezando una de las 3 listas a senadores nacionales que hay en la provincia de Jujuy. Recordemos que Jujuy viene de una intervención de su PJ provincial, precisamente debido al acompañamiento que hubo de los constitucionalistas peronistas a esta reforma constitucional. Recordemos que el presidente del PJ jujeño, Rivarola, también encabezaba otra de las listas a senadores y se está dando una interna muy fuerte en Jujuy previo al cierre de listas, llevando incluso a que Sergio Massa no terminara encabezando ninguna de las boletas por parte de la disputa, porque la tercera es Carolina Moisés, otra diputada acá de la Cámara de Diputados, que se terminó resolviendo después de un largo litigio judicial que tanto Leila Chaer como Carolina Moisés van a llevar la boleta tanto de Sergio Massa como de Juan Grabois, pero Rubén Rivarola, expresidente del PJ jujeño, a modo de castigo por el acompañamiento que hubo de parte del peronismo a la reforma constitucional de Jujuy, no va a ir con boleta corta y no va a llevar ni la de Grabois ni la de Massa. Yo pregunto, a propósito de todo este desarrollo que vos contás, ¿qué es el Partido Justicialista en Jujuy? Esa es una pregunta para hacerle a mí me encantaría decir, sí, está bien, qué sé yo, Moisés puede responder a ¿qué es el Partido Justicialista? ¿O qué es el Partido Radical? Así, no quiero hablar ni de Alem, ni de Alfonsín, ni de nadie. ¿Qué entienden ellos? Son un sello que los caracteriza y nada más. Son negocios.
Son negocios donde uno trae el negocio y los otros se asocian al negocio. Y hay un negocio brutal que va a tener que ver con el litio, con esto, con lo otro. Y después, cuando se jugó la Banelco acá para voltear todos los derechos de los trabajadores, ¿qué fue la Banelco? Yo no sé, ahora uso monedero, uso... ¿Cómo se llama lo que usan los...? Yo no lo uso. Mercado Pago, Pipe. La Banelco era por primera vez un cajero donde vos podías retirar, pagar servicios, pero a los senadores les dejaron un depósito, una tarjetita de Banelco, y en el Banelco los cometearon. Hubo valijas también, ¿no? Después se comprobó. La famosa valija del tipo que era el administrativo. Pontacuerto. Pontacuerto confesó, dijo, no, si yo la llevé. La llevé, se la dio a los muchachos y dale que va. Entonces, esto no es un tema político, esto es un tema de negocios. Morales necesita hacer negocios. Pues viene uno o el otro y necesita compartirlos. Entonces es un difícil. Y la dibujan con una reforma constitucional. Lo dice la Constitución. Bueno, particularmente, de todos modos, el PJ tiene una estructura y hubo una discusión ya hace varios años sobre si dar la discusión adentro del PJ o no. Vos tenés algunos sectores muy críticos sobre cómo fue en los últimos años la conducción de Rivarola, a cual lo acusan muy claramente de un alineamiento político con Gerardo Morales, que incluso ha respaldado el propio Gerardo Morales, sus candidaturas, ayer su encabezamiento en el PJ. Estaba pensando en... ¿Cómo se llama quien está detenida? La Tupac. Milagro Sala. Milagro Salas. Bueno, ayer falleció su marido, a quien uno conoció. Yo lo conocí al que fue el marido y ayer falleció, antes, como periodista de La Nación. Pero antes. Después se armó ahí una pareja y formó parte de ese proyecto. Pero el proyecto Tupac tiene una raíz peronista. Más que raíz peronista... Porque no es marxista, no es peronista. ¿Qué es? Pero sí es cristinista. Ha tejido un vínculo muy cercano también con cierto sector del kirchnerismo, puntualmente. Por ahí. Y lo que me parece interesante, porque esto fue una discusión previo al cierre de lista, estábamos todos viendo que iban a ser el candidato a presidente, pero en Jujuy se logra una lista de unidad por primera vez en muchísimos años, precisamente por las discusiones que había al interior del peronismo jujeño bajo la conducción de Rivarola. ¿Puede ser? Se jugaba por afuera. ¿Estaba Fellner en algún momento? ¿Se llamaba Fellner el gobernador de Jujuy? No me acuerdo. Hace muchísimos años. Muchos años. Previo a Fellner fue con... Eduardo Fellner, que fue presidente de la Cámara. Antes de Morales, el gobernador era Fellner. Era Fellner, ¿no? Eduardo Fellner, sí. Eduardo Fellner, sí. Y lo que sistemáticamente daban cuenta era que cuando jugaban por afuera del PJ perdían. Mirá. Entonces fue producto de largas negociaciones, con intervención también del propio Alberto Fernández, de prestar atención. Dijeron, bueno, algunas figuras más críticas, yo te tomo los ejemplos que son diputadas acá en la Cámara de Diputados. Leila Chaer y la propia Karela Moisés, bueno, vamos adentro todos del PJ, vamos todos con Unión por la Patria, presentamos listas separadas, pero jugamos por adentro. Y ahí hay una chance de poder ganar. Lo que planteaban a raíz de lo que fue la reforma constitucional, pero que viene de larga data, tiene que ver desde incluso la detención de Milagro Sala. Hay un pedido sistemático de algunos sectores del peronismo de la intervención de la provincia, de la intervención del PJ a la provincia, de diferentes intervenciones en la provincia. La que se terminó avanzando después de muchas negociaciones de hace un año con el propio Alberto Fernández fue la intervención del PJ, que ahora está intervenido, que designó interventores, que son Aníbal Fernández y el Tano Menéndez, intendente y candidato a intendente de Merlo, con la idea de normalizar la situación en los próximos, creo que 300 días, de alguna manera de haber de recomponerlo. Ahora, es muy difícil hacer campaña con el principal partido que compone la coalición de Unión por la Patria intervenido. Así que es una situación difícil para algunos de los sectores que pedían por la intervención del PJ, pero tener que hacer en campaña con el PJ intervenido. Eso era un dato político aparte para entender un poco todo tiene que ver con todo. Puntualmente, este proyecto que se presentó y se empezó a tratar la semana pasada con la presencia de muchos de los referentes del Malón por la Paz,
Es un proyecto que propone crear una comisión bicameral que investigue la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy bajo la premisa de que viola artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales. Acá hay dos patas. Por un lado, lo que ¿Qué fuerza puede tener ese proyecto para voltearlo? Bueno, es que no busca voltearlo. Y acá está la discusión. Le corresponde solamente a la Corte Suprema de Justicia declarar la inconstitucionalidad de la Constitución jujeña. Claro, Son los únicos que tienen jurisprudencia. Es un suprapoder. Es un suprapoder y por eso se hizo la presentación y por eso el Malón por la Paz está enfrente de tribunales. Entiendo, y no está perfectamente. en ningún otro lado. Ahora, ¿cuál es la lógica de este proyecto? Más allá de obviamente la cuestión política de exponer en el Congreso de la Nación a todas las víctimas de la represión que tiene un peso político y simbólico lo vi el claro. Otro día. Lo vi el otro día cuando escuché atentamente cuando presidía Penaca. Exacto. Cada uno, yo te digo una cosa, creo que lo dije aquí, lo dije también en otros lados. Salvo la figura del desaparecido y del muerto, me dio la sensación, y uno ha participado como periodista escuchando, relatos de la CONADEP. Me detuvieron, me encapucharon, me llevaron para aquí, me llevaron para allá, nadie me atendía, me pegaron, me maltrataron, no me dieron derecho a abogado, la camioneta no era... Digo, ¿dónde estoy yo? Estoy en el 2023, ¿dónde estoy? En el túnel del tiempo. Sí, el testimonio de uno que decía No, que lo uno cambiaban sistemática de camioneta para que Claro, sus para propios compañeros desorientarlo. no pudieran saber en Tal qué comisaría cual. estaba. Bueno, mira, yo te digo una cosa. Y quiero remontar, no ahora, sino voy a hacer otra vez. Yo le hago una entrevista la semana pasada a Sergio Maldonado. Sergio Maldonado es el hermano de Santiago Maldonado, muerto en una situación confusa. Hay una foto, yo se la pregunté a Sergio, que uno lo siguió el tema desde el primer día. Mabel, en Crónica estuvimos todo el día, todos los días, incluso desde una perspectiva muy comprometida. Hay una foto con una camioneta con algo parecido a un cuerpo envuelto, subido a una camioneta, ese bulto. Si es una persona decir bulto, ¿no? Una persona como envuelta en una lona, con tamaño de una persona acostada, manipulándolo, nunca más apareció esa foto. Nunca más. Como la de un gendarme que aparece desde un barranco toda golpeada, que es uno de los imputados de haberlo asesinado, dentro de las hipótesis, naturalmente. Por eso el tema de la camioneta, ni hablar de en Jujuy, de la noche del apagón. Que ayer, fíjate vos lo que son las vueltas de la vida, cuando la corruptera, ¿cómo se llama? Blaquier. Ayer volvemos a tratar con Néstor Espósito, que es un compañero que hace judiciales en la tele pública, el caso Blaquier. ¿Desde dónde? ¿Ustedes escucharon la escuela de yoga? La escuela de yoga era una escuela de yoga donde la gente que captaban después, sobre todo mujeres, las persuadían para que ejerzan la prostitución. VIP. En ese contexto, uno de los clientes, VIP, era Blaquier, que murió no hace mucho, que está inculpado de toda la noche del apagón. Y hay una situación confusa judicial porque quien está inculpada de haber, escucha vos, de ejercer la prostitución dentro de la escuela de yoga, dice, yo era la pareja en Buenos Aires. Tuve 10 años como pareja de Blaquier, clandestina, porque la esposa y los hijos, la linda familia para la revista Cara. Y tiene 3 departamentos a nombre de ella, que se lo dio Blaquier con todas sus facultades latentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ni contar la intimidad de Blaquier, ni la muchacha, ni cambiar de tema. El poder va tapando verdades. El poder va tapando verdades. La noche del apagón apagó un pueblo, la luz del pueblo, no solo para secuestrar gente, sino para despejar sus negocios. En época de los milicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, y no por nada, cuando se hace la marcha nacional contra la represión en Jujuy, fue en el aniversario de la noche de apagón, tratando de vincular. Nada es casualidad.
nada es casualidad. Por eso es bueno, digo, para los más nuevos o más nuevas, no necesariamente tener que ser periodista o investigador, para que no tomes, y está muy bien lo que hacen mis compañeros y compañeras, poner contexto, si no, no entendemos nada. Si no, no entendemos nada. Si no, es el capricho de 10 personas que quieren dar vuelta un poder, ¿me parece? Puntualmente vos preguntabas, Horacio, a ver, ¿de qué manera esto puede repercutir respecto a la situación en Jujuy? No es el objetivo. No es el objetivo. No es el objetivo. Lo que hace la comisión investigadora va a investigar, va a recabar determinada información, va a llamar a testimoniales como se vio la semana pasada. Lo mismo que la comisión de juicio político. Sí, totalmente. Tiene que ver pues con estaba exponer... pensando, porque la convocamos a la diputada Eliar, estaba pensando armar más o menos un cuestionario, porque no es un pájaro con alas cortas, pero tampoco emprende un vuelo de un cóndor, en este sentido. Es decir, no es que todo lo que viene acá va a ir presos. Con todas estas causas se ponen en evidencia para después recién ir a tribunales. Sí, que sirva como insumo en última instancia. Pasa para que las con esta instancias... corte inculpada, qué sé yo, ¿qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Ese es claramente el objetivo, porque lo que se termina haciendo es elaborar un informe que saque conclusiones sobre si efectivamente los artículos de la reforma constitucional y también, y eso después lo quiero detallar un poco, las consecuencias de esa reforma constitucional, que fueron las protestas y después la represión brutal que hubo, violaron artículos de la Constitución Nacional y de tratados internacionales. Vamos a la próxima placa para ver un poco qué es lo que objeta el texto del proyecto. Lo primero y principal, que lo vemos en absolutamente todas las protestas y cada una de los diputados y diputadas del Frente de Todos que viajaron a Jujuy a hacer un reclamo contra la Constitución, tiene que ver con el derecho, la prohibición del derecho a la protesta. Lo que vos decías, Horacio, recién, de prohibir los cortes de calles, los cortes de rutas, prohibir también que se ocupen espacios públicos, como puede ser incluso una escuela, bajo el argumento del derecho a la paz social. Este artículo es el principal foco de discusión de toda la reforma constitucional porque tiene que ver con ir en contra del derecho de protesta de las personas que están paradas no solo en los tratados internacionales, sino dentro de la propia Constitución Nacional. Otro de los puntos que se cuestionan tienen que ver con la ausencia por parte de la Convención Constituyente de la consulta de las comunidades de pueblos originarios. De todas las comunidades de pueblos originarios, lo que sostienen de parte del gobierno de Gerardo Morales es que hubo consulta con algunas comunidades. La crítica que se hace es que hubo 200, 300, casi 400 comunidades originarias las cuales no fueron consultadas sobre algunas de las modificaciones a las cuales estaban avanzando. Y lo que dicen que eso va en contra de la propia Constitución, de que hay que consultarlas si se le van a terminar afectando en lo que tiene que ver a la propiedad de las tierras, y que también se le suma que esto es casi menor en comparación a una de las otras irregularidades que se detectaron, pero tiene que ver con que, por ejemplo, cuando se presenta un proyecto de reforma constitucional provincial, el proyecto lo tienen que presentar los propios legisladores. Y en Jujuy lo que pasó es que lo presentó Gerardo Morales, no hubo presentación dentro de la misma legislatura. Entonces, eso también se lo remarca como una irregularidad y que va en contra de la Constitución. Otros puntos que cuestiona el proyecto. Después, eso les decía, por una parte tiene que ver con la reforma constitucional en sí y después lo que tuvo que ver con la represión posterior. Y lo que cuestiona es que la actuación de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones contra la reforma fueron bastante irregulares, bastante violentas. Leila Chaer se agarra de algunos puntos centrales, como tuvo que ver con las detenciones arbitrarias, el disparo de balas de goma que los mencionabas, con víctimas que estuvieron presentes acá mismo en la comisión, en la Cámara de Diputados, la participación de cadetes arrojando piedras sin uniforme policial, con los rostros tapados, la presencia de policías que estaban de civil, después lo agregamos nosotros, lo escuchábamos en los testimonios, la utilización de algunas camionetas, seguir cambiándolas para que los compañeros de la persona detenida no pudieran saber a qué comisaría lo estaban llevando. Y después lo otro que tuvo que ver con la irregular aprobación y luego modificación del artículo que refería a la propiedad comunitaria de los pueblos ancestrales. Porque si recordamos, los cuestionamientos que se le hicieron a la reforma constitucional tenían que ver con el derecho a la protesta, pero también tenían que ver con el que hacía a la propiedad comunitaria de las comunidades originarias. Eso es un artículo que se termina modificando de una manera muy poco transparente, porque la reforma constitucional se sanciona
y después, frente a la oposición que se registró de determinada parte de las comunidades y gran parte de la población jujeña, dice, bueno, este artículo lo sacamos y lo borramos. Y bueno, y hay un cuestionamiento respecto a si se puede, después de todo un debate, que cierto fue bastante corto, pero después de cierto debate se sanciona la nueva constitución, bueno, y al día siguiente por arbitrariedad del oficialismo provincial, bueno, determinado artículo se termina eliminando. Hay también hincapié en achacar ese tema. ¿Cómo va a actuar la comisión bicameral? Puntualmente, vamos a la próxima placa, como cualquier comisión bicameral, va a estar integrada por 6 diputados y diputadas y 6 senadores y senadoras, respetando la pluralidad de cada cámara y la paridad de género. ¿Qué significa? La paridad de género ya sabemos lo que significa, pero la pluralidad de cada cámara responde a que va a tener que haber presencia de diputados y senadores de parte de la oposición. Hay que ver cómo se gestiona eso, porque la semana pasada, cuando se reúne la comisión de peticiones, no hubo presencia de la oposición, no hubo jujeños radicales, hubo una decisión clara de vaciar la comisión donde iban a declarar muchas de las víctimas de la represión, y hay que ver, bueno, cómo se termina reglamentando y cómo se termina componiendo una bicameral, sabiendo que un sector de la oposición no pretende participar de ese debate, consideran metido en la grieta política en el marco de las elecciones. Ahí, María, es interesante eso porque para tener quórum sabemos que el Frente de Todos necesita tener la mitad más uno de los integrantes de esa bicameral, como pasa en la Comisión de Juicio Político. Con la conformación actual hay que ver si eso, digamos, tanto en diputados como en el Senado le da para tener uno más, ¿no? Ok. Y si no lo hace con uno más, la oposición claro. va a protestar. Si ustedes me permiten, vamos al encuentro de Gonzalo. Dale. Unos minutitos. Dale, Gonzalo, por favor. Bueno, mientras nos ponemos de acuerdo, tenías una... Quédate ahí. ¿Puede usted a pleno poner la placa pendiente, por favor? Que nos estaba ilustrando. Sí, la te la señora. cuento yo, Horacio. Dale, Tenía que ver. Ahí está, dale. Exactamente. Además de la recepción de las denuncias, la Comisión Bicameral Especial va a poder recibir personas físicas y jurídicas que considere pertinente para el desarrollo de sus reuniones. Y acá está la clave. Esto fue lo que vimos la semana pasada en la Comisión de Peticiones, y está bien, yo también lo pensé en términos de la Comisión de Juicio Político, ¿no? De ofrecer un espacio de puesta común que se pueda exponer la represión, las irregularidades que hubo en la reforma constitucional, y a través de estos testimonios que obviamente van a formar parte del informe final que tiene que elaborar sí o sí la comisión bicameral, que va a tener un año para elaborar el dictamen y después terminar presentándolo. Lo vimos la semana pasada, hay que ver cómo termina, sigue funcionando esta comisión bicameral, pero bueno, ¿no? Con la idea de que efectivamente, como el Congreso no tiene potestad para ni intervenir la provincia de Jujuy, ni tiene potestad tampoco para borrar la reforma constitucional que llevó a cabo una provincia que tiene pleno derecho a reformar su constitución. Lo que se está planteando es un espacio dentro de las facultades que tiene de exposición sobre las presuntas irregularidades que podría haber dentro de la nueva Constitución, como de las represiones que hubo luego de su sanción, y con eso se elabora un informe y se lo presenta. Esto no tiene nada que ver en paralelo con la discusión que se está dando dentro de la propia Corte Suprema sobre el recibimiento del pedido de inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Bueno, don Gonzalo, ahora con todas las luces, mire qué actitud para convocarlo. Dale. Exacto, Horacio, sí, aquí actitud, estamos nosotros actitud, pensando en lo actitud. Que va a venir de aquí en Ravioles adelante. con boloñesa, dale, Siempre ravioles actitud. con boloñesa, vamos. Exacto, Horacio. Pensando en lo que va a venir para esta semana, entendemos, no solamente por la información oficial, sino también porque inclusive hoy uno de los diputados o de las diputadas mencionaban que, salvo esta reunión que hemos tenido hoy de juicio político, no vamos a tener actividad de comisiones.
Lo que sí se espera es que para la semana próxima, que entendemos que también con la actividad de las PASO el próximo fin de semana, el domingo puntualmente, empieza a haber una actividad mucho más normal. Hago una pregunta. Sí, Horacio. Sí. 17 de agosto, en este país necrofílico y qué sé yo, se supone no, muerte de general San Martín. Creo que es viernes o sábado, hay que ver. Y no sé si se traslada al día 21. ¿Ustedes saben eso? Sí. Sí, se traslada al 21. Se traslada al 21, es decir... Cae jueves y se traslada el lunes siguiente. 17, 18, 19, 20, 21. Claro. Se mueve 21. El feriado para el 21. Ah, entonces sábado, domingo, lunes. Para el lunes 21, exacto. Es decir, 21, 20, claro, 19. Bueno, nada, era para tener eso porque estaba pensando en armar y desarmar. No mi vida está esas cosas. Pero, bueno. Bueno, lo interrumpí por este pero calendario. Vamos a tener actividad plena. Usted estaba hablando del calendario parlamentario y también lo tenía presente eso, por eso. Sería la otra semana. Bueno, pero lo que quiere decir es que la semana que viene, a partir del lunes 14 en adelante, toda esa semana tendremos actividad plena hasta el viernes, luego será el sábado, domingo y el lunes 21 feriado. Y eso es lo que tenía lógicamente con el traslado de este día nacional. Bueno, Horacio, lo que mencionábamos es que para la semana que viene, lo que se espera es el tratamiento en continuación de juicio político, como hoy marcaba en cuanto a la importancia también el diputado Pedrini en la previa, y también luego lo reafirmaron diputados, inclusive, en la propia Carolina Galear, presidenta de la comisión, que esperan la convocatoria de no solamente nuevos testimonios para continuar por última vez con el tema de coparticipación, al menos de manera continua, después podrá volver en algún momento de alguna manera, pero al menos sería la última reunión del tema coparticipación el próximo martes, aún sin horario lógicamente y tampoco sin día a confirmar, pero esperamos, como comúnmente sucede, que sea el martes próximo, martes 22 de agosto, y luego sí, seguramente ya pensando en la posible sesión del miércoles 23 de agosto, la que está pactada desde la última sesión especial. Veremos en definitiva si sucede lo que se viene desarrollando a través del testimonio de los algunos diputados y diputadas oficialistas en off también, que pretenden tal vez no hacer la presentación en esa sesión, sino que acordar una conjunta o ver la manera de que sean sesiones separadas o al mismo tiempo si se puede negociar en el buen sentido para tratar un temario mixto. Eso es algo que todavía no tenemos a nuestro alcance, teniendo en cuenta que todavía restan algunos días y tenemos una elección paso de por medio que entendemos implica y mucho, en muchos sentidos, lo que puede llegar a impactar en la agenda de la semana, no próxima, sino la otra, que ya empezamos a pensar, porque, ahí estaba pactada entonces la sesión especial para tratar el tema ley de alquileres. Así que estaremos atentos también a que la semana próxima, anterior justamente a la del 23, haya también una marcha en cuanto a las comisiones, porque hay temas que necesitan ser aprobados para ir al recinto, como por ejemplo el régimen de promoción para el gas natural licuado, en uno de los proyectos más importantes, al igual que el de licencias, las tareas de cuidado en la República Argentina, así como también ya hay otros proyectos que interesan, como el de las universidades, muy interesante, al igual que también, por ejemplo, la trazabilidad de la pesca, en lo que sería a nivel nacional la regularización y la trazabilidad de la pesca. Son algunos proyectos que ya están aprobados en conjunto con el de las universidades, pero en cuanto a esta semana, Horacio, seguramente tendremos actividades extra de lo que es el calendario de la agenda de las comisiones permanentes. Ejemplo, ya podemos observar en el pasillo nexo hacia el anexo C, vemos una muestra que va a ser presentada el jueves, por ejemplo, que se llama Taluet. Pueblo de los Talas. Ahí podremos ver te digo una cosa, archivos te digo, y actualidad del pueblo nacional Querandí. Sí. Pará, compañero. Cuando produzcan, si lo hacemos el viernes es una posibilidad, no sé, cuando ustedes
lo organicen. Estuve viendo foto por foto de esa muestra. Es extraordinaria para producir y hacer. Es cinematográfica. Sí. Es el túnel del tiempo. Sí. Entrar en pueblos olvidados, historias olvidadas, hombres y mujeres olvidados. Me encantó. Lo vi entre ayer y hoy a la mañana. Sí. Sí, inclusive se puede observar en lo que es un mueble vidriera, podríamos decir, donde se ve todo el trabajo de alfarería, que está hecho de barro, si mal no vi, de barro, donde generalmente se arman, bueno, nosotros lo resumimos a las cazuelas, por ejemplo, para comer alguna comida típica argentina, pero que se utiliza para muchas otras cosas, en un trabajo muy lindo, realmente, Horacio, para observar, y coincido en lo que mencionás. Bueno, fenómeno. Dale, te decimos gracias. Pórtate bien. Sos un hombre grande. Bueno, como siempre. Gracias. Chau. Pues hablando de esas cosas, el litio. ¿Quién hubiera dicho? Ayer leí algo que se van a llevar el oro. Ya me voy a acordar que hay una corporación china que está preparando los paquetes para llevárselo. Porque la palabra estratégico no es una palabra vana, ¿no es cierto, Martín? Sí, hablábamos de manifestaciones de Jujuy, bueno, tiene que ver con el litio. Argentina es parte, como para darle contexto también, del llamado Triángulo del Litio con Bolivia y con Chile. Ahí en ese triángulo están el 85% de las reservas mundiales. Lo que propone Juan Carlos Alderete del Frente de Todos es declarar el litio como recurso natural estratégico. El proyecto es muy concreto, puntualmente declara a las reservas minerales que contengan litio recurso natural estratégico para el desarrollo socioeconómico e industrial de la República Argentina. Y bueno, todas las actividades que están vinculadas a este mineral, ¿no? De cada interés público. La exploración, la explotación, las concesiones de esas explotaciones, la industrialización, que es algo que está en discusión, ¿no? Que haya industrialización local de este mineral, que no salga directamente, y todos los actos relativos al litio y a sus derivados. Genera discusión el proyecto. Vamos a ver en la segunda placa que el proyecto dispone que las concesiones ya otorgadas están plenamente alcanzadas por este proyecto. Eso siempre genera una discusión si se puede legislar hacia atrás, ¿no? Seguramente en caso de que avance este proyecto va a haber una discusión en sede judicial, pero bueno, lo que dice es que las concesiones ya otorgadas están alcanzadas y deberán acogerse a las disposiciones de la ley y a las normas que la reglamenten en el plazo de 1 año a partir de la promulgación. Y el proyecto también dice que el Estado Nacional tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído de nuestro país. En los fundamentos del proyecto, lo que dice es que los concesionarios pueden tener el derecho sobre el mineral excedente que extraigan, o sea, que el Estado no utilice, y que el Poder Ejecutivo podrá limitar o prohibir la importación o exportación cuando en casos de urgencia así lo aconsejen, y siempre tiene que dar cuenta al Congreso. El Congreso tiene participación importante en el proyecto en el caso de que se sancione. Hay, además de la discusión sobre si se puede legislar hacia atrás, también está la discusión sobre los recursos, ¿no? Que sabemos pertenecen a las provincias. Bueno, el proyecto lo que dice es que el artículo 124 de la Constitución dice que más allá de que los recursos pertenezcan a las provincias, no sustrae de la jurisdicción exclusiva del Congreso. Muy bueno. En estos minutos estaría bueno también compartir lo de Anaí Costa a propósito de Punto Género. A ver. El edadismo surge una definición que surge de la Organización Mundial de la Salud y que debemos diferenciar lo que es edadismo de viejismo, ¿no? Edadismo es la discriminación por razones de edad, no necesariamente en la vejez.
justamente eso lo que diferencia de viejismo. Viejismo es la discriminación, pero ya a personas que se encuentran transitando la vejez, y sobre esa discriminación específicamente va contra el envejecimiento de la persona. Hago esta diferencia porque en el proyecto, el título del proyecto habla de la erradicación de todas las formas de discriminación por personas de edad, y en el desarrollo del proyecto vemos ambos conceptos. ¿Y por qué vemos ambos conceptos? Porque uno puede pensar que es un proyecto que solamente está dirigido a las personas de 60 años o más, que según la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores establece que uno se encuentra una persona mayor a partir de los 60 años. Pero es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral, y que la verdad que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya, y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones aún más patentes, ¿no? Y todas aquellas demandas de las personas mayores. La verdad que el colectivo, que está representado por mujeres de todo el país, fueron a verme a mí en mi oficina, a comentarme del proyecto, y desde ese momento empecé a trabajar en la temática, ¿no? Yo creo que el proyecto establece principios, y uno de los principios es justamente la igualdad de género. Si vos me preguntás dónde mayor impacta, claramente es en las mujeres, pero también en los hombres, pero con mayor dureza en las mujeres, porque este proyecto tiene una perspectiva de género, de derechos humanos, también de culturalidad e interseccionalidad. En este recorrido tuve la oportunidad, y esto me parece muy interesante contarlo como experiencia personal, poder desarrollar unos talleres en mi provincia en 2 centros biopsicos donde se encuentran. Uno es Casa Activa, recientemente inaugurada, una política pública de este gobierno, donde además de la casa propia que se establece para las personas mayores, para que puedan vivir en comunidad, también funciona una casa de día. Una casa de, perdón. De día, donde las personas mayores concurren durante el día a aprender a bailar folclore, a aprender a bailar idioma. También se hacen consultas sobre su salud, hay profesionales donde pueden dirigirse para hacerse algunos estudios, sobre todo controles que a esa edad se requieren con habitualidad, ¿no? Y en esta situación tuve la oportunidad de escuchar, como te decía, en primera persona a las mujeres y a los hombres, sobre todo a las mujeres. Bueno, muy interesante, una buena manera de pensarnos. Martín, buena vida para vos. Gracias, igualmente. Y para usted, que debe ser lo mejor. Nos vemos cuando sepamos el resultado de las PASO. Nunca se sabe. No te vayas, estás en Diputado Televisión. Gracias.